Entonces, en esta clase, como objetivo, quiero mostrarles las características generales de los puertos, eh, que están relacionados con el lugar donde están construidos y con la función que realizan. Hay varias clasificaciones de los diferentes tipos de puertos. Entonces, eso lo vamos a ver un poco resumido para dejar más tiempo a hablar de cómo se construyen y de cuáles son las áreas dentro de un puerto. Entonces, en esta primera parte de introducción, vamos a hablar primero de la definición de lo que es un puerto. Un puerto puede ser un lugar natural o artificial que está construido ya sea en la orilla de un mar, que son puertos marítimos, pero también hay puertos que están en los lagos o en ríos, ¿ya? No son solamente marítimos. Los otros son fluviales o en un lago. Lo que tienen en común es que están pensados para que los barcos tengan un lugar protegido donde se puedan anclar, ya sea para descarga de carga o de pasajeros. Entonces, al principio los puertos funcionaban en un lugar que por la geografía estaba protegido de las olas. Y en ese caso, los puertos cuando recién empezaban, hace muchos años, se formaban en una bahía natural, que permitía que un barco se colocara ahí con cierta tranquilidad, protegido del oleaje y del viento. Y a medida que van pasando el tiempo y que va aumentando la cantidad de carga y de pasajeros, se empiezan a construir obras artificiales para mejorar las condiciones de la bahía. Entonces, cuando es un espacio natural protegido del viento y de las olas, se llama bahía. Y a medida que se le empiezan a construir obras artificiales de protección, ya empieza a transformarse en un puerto como lo entendemos nosotros. Entonces, dentro de eso, lo principal es que se produzca un lugar protegido de las olas y del viento fuerte. Entonces, cuando estamos hablando de puertos artificiales, normalmente está formado por unas estructuras de protección, que pueden ser rompeolas o muelles o diques, que son los que salen acá, malecones, diques o muelles. Que eso permite la seguridad en la operación de la embarcación, en el proceso de subir o bajar carga o pasajeros. Y también esas obras de protección permiten que el puerto funcione la mayor cantidad de tiempo posible, a pesar de las condiciones climáticas del lugar. En estas primeras unidades normalmente también se pasan algunas cosas respecto al oleaje y el viento, para que se entienda un poco la influencia que tiene el oleaje en una embarcación que está anclada, ¿no es cierto? Por lo que entiendo, también les pasó algo de la teoría del oleaje, o tuvieron una información respecto a eso, ¿no? De cómo se producían las olas, de qué eran las mareas y la influencia del viento. ¿Tienen algo de eso? ¿Me están escuchando, cierto? Ah, sí, profe, estoy escuchando. ¿Alcanzaron a ver algo de oleaje con el profesor Marchán? No. No, casi nada, no alcanzamos. Ya. Entonces, voy a mandarle algún, algún material respecto a eso. Ahora, para efectos de, como resumen, les voy a contar mientras, les voy a mandar un documento en que sale un poco más explicado el tema del oleaje. El oleaje va cambiando a lo largo de las estaciones del año,
tiene que ver con el clima, y eso hace que las olas, que son movimientos de agua, son ondulaciones que se producen en la superficie del agua, producto del viento. Esas olas, cuando llegan a la costa, provocan distintos fenómenos. Pueden provocar erosión en la costa, ¿no es cierto? Y van cambiando la forma de la costa. Y también afectan la tranquilidad de la bahía para permitir que los barcos puedan atracar a una hora de carga y descarga, por ejemplo, un muelle. Y ese fenómeno del oleaje condiciona, por ejemplo, que en ciertas épocas del año los puertos tengan que cerrarse. Cuando el oleaje es muy alto, impide operar con seguridad en los barcos. Y eso puede llegar a que el puerto no esté cerrado en esos días. Ustedes han escuchado acá en San Antonio, cuando hay mal tiempo y sale un aviso que el puerto se cierra para todo tipo de embarcaciones, significa que no pueden, que pueden entrar al puerto, pero no pueden realizar maniobras de carga o descarga, que el barco se mueve mucho. Entonces, dentro de las obras portuarias es súper importante estudiar el tema de cómo es el oleaje, cómo entra a la costa y cómo se protege al puerto con una construcción artificial, de manera que el oleaje no entre con toda la energía que trae. Eso básicamente se logra construyendo rompeolas, o esto que dice acá que son malecones y diques. Entonces con eso yo protejo el área de atraque de los barcos y creo una zona de agua tranquila, porque el rompeolas recibe las olas. Y se hacen con cierta dirección, de manera que protejan a la bahía de la entrada directa de las olas. Normalmente las bahías naturales ya están protegidas. O sea, cuando se elige el lugar donde construir un puerto, que aquí en San Antonio fue hace muchos años, eligieron una bahía natural que ya tenía cierto grado de protección. Y eso funcionaba bien para la cantidad de barcos que habían en esa época. Con el tiempo, como fue aumentando la demanda de transporte marítimo, se necesitaba un puerto que funcionara una mayor cantidad de días durante el año. Eso quiere decir que no tuviera que cerrar cuando el tiempo o el clima empeoraba. Y ahí se empezaron a construir algunas obras de protección, ¿no es cierto? Un rompeolas, se empezó a cambiar un poco la forma de la bahía. Para que entraran barcos más grandes se hizo un dragado, se profundizó el nivel de la bahía, y eso condiciona un poco las obras que se construyen en los puertos. Una de las obras principales tienen que ver con eso, con las obras de protección. Entonces, dentro de eso, ahí ya empezamos a hilvanarnos con esta materia. Las obras de un puerto, dice acá, pueden clasificarse en obras fundamentales y en obras complementarias. Las obras fundamentales tienen que ver con el enlace de cómo está conectado el puerto con el resto de la ciudad. ¿Por qué? Porque los puertos siempre están asociados al desarrollo de la ciudad y al tipo de actividad que va a desarrollar el puerto. Por ejemplo, el puerto de San Antonio es un puerto orientado a la carga y descarga. Dentro de eso, lo prioritario es la carga de contenedores, de carga a granel, en menor medida, ¿cómo se llama? Cargas líquidas, que están ahí en Puerto Panul. Entonces, el puerto de acá funciona con ese objetivo, de que entren y salgan una gran cantidad de carga, casi nada de pasajeros. Ahora último, se usó un poco el puerto como para pasajeros, pero está pensado para eso. Entonces está pensado para que sea un lugar donde entra una gran cantidad de carga y también sale, importación y exportación. Eso significa que una de las cosas importantes dentro de los puertos son estas obras fundamentales,
que son complementarias a la construcción del puerto y que tienen que ver con las vías de comunicación. Esas vías de comunicación pueden ser marítimas y terrestres. ¿Ya? Entonces, dentro de las obras fundamentales que dice este párrafo, vamos a considerar las obras viales y de ferrocarriles que permiten que entre y salga carga desde el puerto hacia el resto del país. Un puerto del tamaño que tiene este está pensado respecto al desarrollo del país completo. O sea, la carga que entra y sale por el puerto de San Antonio proviene desde el sur, desde el norte y desde el área central, y tiene que llegar por tierra al puerto. El puerto se embarca y se va a otro país. Lo mismo cuando entra la carga. La carga entra al puerto, se distribuye por los caminos de acceso, por las carreteras, a otras ciudades, principalmente a Santiago, al sur, donde está la exportación de fruta, de madera, y algo que sale hacia el norte, que tiene que ver con carga minera, que no es tanto. Y la mayor parte es contenedores aquí en San Antonio. Entonces las obras fundamentales son las vías de comunicación, pueden ser marítimas y terrestres. En el caso de San Antonio son solamente terrestres. No tenemos, desde el puerto, no tenemos barcos más chicos, por ejemplo, que lleven carga de San Antonio a otro puerto, como puede ser Puerto Montt, Iquique. Eso no se da aquí por la política que hay de transporte. En otros países sí, en otros países existe algo que se llama cabotaje. Es decir, que los barcos que traen, por ejemplo, contenedores con carga de otros países, llegan a un puerto principal, y en ese puerto principal hay otros barcos más chicos que llevan carga desde ese puerto a puertos que están en la costa en otras ciudades. Eso se llama cabotaje. Eso aquí en Chile no es usado. Se usa más que nada que la carga llegue a un puerto y desde el puerto salga en camiones o en ferrocarril a otras ciudades. Para continuar, después lo vamos a ver esto más detallado y de manera ordenada. Para continuar con las obras fundamentales, ya dijimos que son las obras de comunicación con el puerto, y también están incluidas en esta clasificación las obras de protección y las obras de atraque, que son dos tipos de construcciones que se hacen dentro de los puertos, que las vamos a detallar a continuación. Y además de estas obras que son las fundamentales, hay otro tipo de obras que se llaman de protección, que son de protección del borde de la costa para evitar erosiones. Normalmente las obras de protección son de escolleras o rompeolas. Las escolleras son los enrocados y unos elementos de hormigón que se colocan por los bordes de la costa para proteger la costa de la erosión del mar. Los rompeolas también sirven como obras de abrigo, ahí lo vamos a ver más adelante, y permiten mejorar las condiciones de la bahía natural y hace que los barcos puedan fondear. Fondear es la palabra que se usa para el barco cuando entra a la bahía y ancla, y puede quedar ahí a la espera. Eso se llama fondear, en un lugar seguro, de aguas protegidas. Y después, además del fondeo, se atraca. Eso quiere decir que se coloca al lado del muelle, y ahí se puede cargar o descargar. Eso respecto a los puertos. Ahora, también las obras marítimas consideran obras de protección de la costa, que pueden ser enrocados o otro tipo de obras que absorben la energía de las olas y mantienen protegida la zona costera. Acá hay un muelle, que los muelles son obras que permiten que los barcos se atraquen, independiente, o sea, de acuerdo al uso que tenga el puerto. Si es como esta foto, que es
un puerto, ¿cómo se llama? Pesquero, incluso puede ser deportivo este. Un muelle podría ser una obra no tan grande, este incluso es flotante, que permite que las embarcaciones deportivas se atraquen o se amarren a ese muelle y a través del muelle puedan transportar la gente que va en esas embarcaciones y puedan acceder a la costa. Esta foto es un rompeolas. Después vamos a ver la forma de construcción y las partes que forman este rompeolas. La idea del rompeolas, bueno, aquí está, en esta foto está el mar tranquilo a los dos lados, pero se supone que al lado izquierdo del rompeolas, se produce una zona de aguas tranquilas. Incluso en tiempos de mal tiempo, de invierno, por ejemplo. En que el oleaje que está a este otro lado choca con el rompeolas. El mar igual entra a la bahía por otra zona, pero entra de una manera tranquila, y a pesar del oleaje que puede haber aquí afuera, acá adentro hay una zona tranquila, de agua tranquila. Bueno, aquí hay algunas definiciones que ya tienen que ver respecto a los barcos, a las embarcaciones, independiente del tamaño de la embarcación. Están las dimensiones del barco. La manga se llama al ancho que existe. El ancho del barco es la manga. El calado corresponde a la profundidad a la que queda la quilla del barco cuando está cargado respecto al nivel del mar. Ese es el calado. Este es un espacio libre que permite la operación del barco. Y esta palabra puntal se refiere a la altura de esa parte del barco, del cuerpo del barco, sin la cabina que está más arriba. Entonces estos conceptos también son importantes porque esta cosa del calado condiciona la capacidad de los puertos, ¿no es cierto? Un barco de cierto tamaño que transporta cierta cantidad de carga en toneladas, cuando está cargado, va a necesitar llegar a esta profundidad, como mínimo, más un factor de seguridad que se deja acá para que el barco no tope en el fondo. Entonces este tema es importante porque a medida que los barcos son más grandes y transportan más carga, esta distancia es mayor. Por eso en las ampliaciones que empezaron a hacerse en este puerto hace unos años atrás, cuando se mejoró la capacidad donde está Puerto Central, que ahí se ampliaron los sitios de atraque, para permitir que entraran barcos más grandes, hubo que hacer un dragado del fondo de la bahía, ¿ya? Porque estos barcos de mayor tamaño llegan más abajo, no podían entrar en las condiciones que había antes. Y para eso hicieron un dragado y dejaron 15 metros de profundidad en la bahía donde está Puerto Central. Y con eso alcanzan a entrar los barcos más grandes que ustedes han visto llegar ahora, que transportan una mayor cantidad de carga. Que esa es la tendencia, a que los barcos cada vez sean más grandes, para transportar una mayor cantidad de carga de manera más rápida. Entonces, este tipo de obras también son habituales en el puerto, las obras de dragado. ¿En qué consisten esas obras? En mantener el fondo con la profundidad necesaria para que entren las embarcaciones de acuerdo al tipo de puerto. En los puertos de carga modernos, como el que va a ser acá, que es carga para todo el país, necesita que entren las naves grandes, que se llaman Post-Panamax. Entonces es necesario mantener la profundidad. En el caso del puerto de San Antonio se aumentó la profundidad de la bahía. O sea, antes eran 12 metros y se dejó en 15 metros de profundidad, en las partes más bajas, donde llegan los barcos. Y además de eso, las corrientes marinas y el oleaje producen un arrastre de sedimento.
Entonces, cada cierta cantidad de tiempo es necesario volver a dragar para eliminar el sedimento que se va juntando en el fondo de la bahía y mantener los 15 metros que dejaron ahora. Es probable que cada 5 años o cada 10 años tengan que volver a dragar para eliminar ese sedimento. Esas condiciones también influye, por ejemplo, en San Antonio, que está al lado de la desembocadura del río Maipo. Entonces los ríos arrastran mucho material, mucho sedimento, que el río lo arrastra y cuando llega a la desembocadura, de acuerdo a la dirección en que van las corrientes marinas, ese sedimento se transporta y cuando baja un poco la corriente se deposita en el fondo. Entonces, todos esos estudios lo hacen la gente que administra los puertos y con eso calculan cada cuánto tiempo, por ejemplo, tendrían que hacer un dragado de la bahía. Eso es como introducción. Nos queda de conclusión que tenemos que acordarnos que uno de los trabajos que se hacen en el puerto, además de todo el trabajo que se hace para intercambiar la carga, bajarla del barco, acopiarla en el puerto, sacarla en camiones o sacarla en el tren, hay otros tipos de trabajos que consisten en la mantención del puerto, ya sea mantener el fondo de la bahía y hacer la mantención de todas las construcciones que hay dentro del puerto. Esas construcciones pueden ser las obras fundamentales que vimos recién, obras de protección, rompeolas, los muelles, el lugar del muelle donde se atracan los barcos, y además todas las construcciones que están dentro del puerto, edificios, estanques, sitios de acopio de contenedores, pavimentos. Entonces además de la actividad portuaria, hay muchas cosas que hacer dentro del puerto para mantenerlo operativo. Tienen instalaciones de alta tensión, mucho consumo eléctrico, para todas las grúas, por ejemplo, para todos los equipos de refrigeración. Tienen instalaciones de líquidos, de ácido, un montón de especialidades distintas que todo eso está dentro del puerto. Entonces el puerto genera mucha cantidad de obras, ya sea obras civiles, obras de edificación, obras de todo tipo, además de las que se ocupan para la construcción. Ya, entonces, para continuar un poquito, como estábamos hablando del dragado, aquí hay unas imágenes de distintos tipos de máquinas para hacer dragados. Estas máquinas lo que hacen es, pueden alterar el fondo de la bahía. Todas estas máquinas de distintos tipos hacen eso mismo. Hay un sistema, por ejemplo, que es de aspiración, que aspira el fondo de la bahía y la expulsa. Normalmente esto no se hace en un puerto, sino que se hace, por ejemplo, cerca de una playa, o donde se va a usar ese sedimento. Entonces está sacando material desde el fondo y lo está expulsando con la misma máquina. Hay otros tipos de máquinas que son estos, que es una gran excavadora, ¿ya? Está puesta sobre una barcaza. Estas barcazas se llaman pontones. Aquí hay otro sistema en que hay una excavadora bastante grande puesta sobre otra barcaza. Esa barcaza se desplaza y la pala está sacando material desde el fondo. Ahora tienen que considerar el tamaño de la excavadora, que este brazo llega a 15 metros de profundidad, por ejemplo, o un poco más. Entonces son excavadoras bastante grandes. Y también hay otros tipos de máquinas que en el fondo todas hacen lo mismo, retiran material del fondo, en este caso lo carga en esta misma nave, y desde esa nave se pasa a otra barcaza que lo retira. Cuando se hizo el dragado de acá del puerto, se usó este sistema, el de una draga retroexcavadora, que se coloca sobre una barcaza, que es una embarcación plana, como una balsa, metálica, de acero, bastante grande, y la máquina, esta retroexcavadora que normalmente se manda a fabricar especialmente para el puerto,
queda instalada sobre esta barcaza, y la barcaza la desplaza a distintos puntos. Esta máquina todavía está fondeada aquí en el puerto. Cuando, no sé si se habrán fijado, cuando estábamos en clases desde el instituto se ve, también es amarilla. Y la tienen ahí anclada porque en algún momento se va a usar de nuevo. Entonces prefieren dejar la máquina ahí detenida hasta que se use, por el alto costo que tiene fabricar una de estas cosas. Bueno, cuando podamos salir de nuevo, van a poder ir a mirar ahí desde 21 de mayo, por ejemplo, o más cerca, si pueden, en el puerto. Esta máquina está estacionada ahí en el puerto todavía. Fue de este tipo. Entonces, aquí de nuevo voy a hacer un pequeño resumen, aunque me parece que el profesor Marchand ya vio algo de esto. Ahí ya tuvimos una primera idea de las cosas que hay dentro del puerto y qué cosa es un puerto. La relación que tiene el puerto con la ciudad también la nombramos así rápidamente, que es un problema importante dentro de los puertos, es cómo se relaciona con la ciudad. Y puertos pueden haber de distintos tipos, no solamente puertos de carga. Aquí hay una clasificación, la vamos a ver bien rápido. La primera clasificación indica que los puertos pueden ser naturales, seminaturales o completamente artificiales. El de San Antonio es, en un principio, en su origen, fue seminatural. Había una bahía que se ha ido mejorando. Y ahora se ha ido ampliando. Todas las ampliaciones son obras nuevas. En base a la ubicación de los puertos pueden ser marítimos, cuando están enfrentando al mar, cuando la costa da directo al mar. Pueden ser fluviales, cuando están en un río. Fluvio-marítimos, que es un caso bien especial porque se da bastante en otras partes. Por ejemplo, el puerto de Barcelona corresponde a un puerto fluvio-marítimo. Y lacustres son puertos que están en lagos, ubicados en lagos. Aquí en Chile los que están en los lagos básicamente son algunos que están orientados a los pasajeros de turismo, en el sur, por ejemplo, en Puerto Montt, en otras bahías. Hay de estos puertos lacustres en los lagos. Los fluvios marítimos son bien especiales porque se dan en lugares donde hay una desembocadura muy grande de un río, y muchas veces el puerto queda más protegido entrando por el río hacia el interior. No lo tenemos en Chile estos ejemplos, pero Barcelona es un ejemplo típico de eso, que hay una parte del puerto de Barcelona que enfrenta al mar, y la parte nueva del puerto de Barcelona entran por un río, que no me acuerdo del nombre, y ahí se construyó la ampliación nueva del puerto. Entonces los barcos pueden entrar por ese río, que es bastante grande y tiene mucha profundidad, y llega a un puerto artificial, y en ese caso está combinado los dos puertos, por eso se llama fluvios marítimos. Una parte en un río y otra parte en la costa del mar. En base a la función del puerto, hay puertos que son de refugio, otros puertos que son comerciales, como el de acá de San Antonio. Hay puertos militares y puertos industriales. Los puertos militares están orientados al tema de la defensa, son estratégicos, normalmente no están mezclados, están separados los lugares donde se coloca, por ejemplo, los barcos de la Armada, y tienen controles restringidos y otro tipo de funciones, ya no están orientados a la carga. Y los industriales están orientados, aquí en Chile, por ejemplo, hay algunos puertos que funcionan completamente para la carga minera. Entonces no están cerca de áreas pobladas, sino que están cerca de la producción de los minerales, que esos puertos están en el norte. Incluso hay algunas compañías mineras que tienen puertos privados de carga industrial. O sea, hay partes donde una minera construye un puerto y en ese puerto entra y sale solamente la carga de esa minera.
Y hay otros puertos que son industriales, como el de Mejillones, que también la carga que mueven principalmente es minera. Y dependiendo a otros factores, también existen estas clasificaciones. Puertos de altura, puertos de cabotaje, de marea, puertos francos, pesqueros o deportivos. Eso depende mucho de las condiciones del oleaje y de las mareas. El tema de las mareas también les voy a tratar de mandar un texto que hable de este tema de las mareas y del oleaje, para que entiendan cómo se relaciona eso con las obras de protección que se construyen adentro del puerto. Aquí hay algunos ejemplos de puertos naturales. En este caso, vamos a tener en la foto que allá al fondo se ve el mar abierto. Seguramente la costa tiene un giro por acá, y acá hay una entrada de agua de mar también, que crea una bahía natural. Esto se creó en forma natural, producto del oleaje que fue erosionando la costa. En alguna parte la erosionó por acá, y ya entra con menos velocidad, seguramente porque la dirección de la ola viene de otra parte, y hace que este lugar tenga casi nada de oleaje y sea protegido de la acción del viento. Normalmente, de acuerdo a la dirección del viento, es la dirección en que se mueven las olas. Entonces, esto es una bahía natural, que depende de la formación geográfica de la costa. La localización de la entrada tiene la forma que permite la navegación interior, por aquí, con muy poco oleaje. Se da mucho en la desembocadura de los ríos, y permite cierta actividad acá, pesquera, o de donde las embarcaciones pueden anclar y atracarse a un muelle, por ejemplo. Entonces, en un principio los puertos fueron así, incluso el de San Antonio. Pero a medida que aumenta la demanda de carga, empiezan a construirse puertos más grandes y para otro tipo de funciones. Este se clasifica igual como un puerto natural. Los puertos artificiales tienen construcciones que a veces crean una bahía, ¿ya? La bahía es una forma de la costa que crea un lugar con menos oleaje, es una bahía, y que está protegida del mar abierto. Cuando las condiciones geográficas no son lo suficiente, se crean los puertos artificiales. Para hacer un puerto artificial, se construyen elementos como este, donde estoy moviendo el cursor, que podría ser un rompeolas, y otros elementos de protección que hacen que el oleaje del mar abierto no entre directamente en esta zona protegida. Y después que está construido el puerto, en las ciudades empieza un desarrollo en que empiezan a aparecer ya sea un desarrollo industrial o casas. Y empieza a crecer la ciudad alrededor del puerto, en muchos casos. Entonces, en este caso de los puertos artificiales, se construyen en ríos o costas protegidos del oleaje mediante rompeolas y creados mediante dragados, ¿ya? Entonces, en este caso, la profundidad de la bahía puede modificarse y puede aumentarse sacando el material del fondo. Y la zona de la bahía, dice acá, se rodea con malecones que forman una dársena artificial. Dársena es un lugar donde pueden atracar los barcos. Entonces, esto hace que los puertos artificiales puedan ser de muchas formas distintas, de acuerdo a las condiciones geográficas y a las condiciones en que llega el oleaje. Lo que sí todos tienen en común es que tienen obras que permiten el atraque de los barcos. Los puertos marítimos se encuentran en las costas sujetos a la acción directa de los fenómenos del mar.
En este caso, este puerto que está en esta foto ya estaba funcionando, pero estaba expuesto, si se fijan, es bien abierta la costa, estaba expuesto a la acción climática del oleaje y del viento. Entonces, a medida que se fue necesitando más carga, o fueron llegando más barcos, se hizo posible la construcción de una obra artificial, que sería ese rompeolas que está ahí, que dejó esta zona protegida. Y estas otras obras son obras de atraque, para que los barcos puedan eh, acercarse al muelle y ahí hacer la carga o descarga, ya sea de pasajeros o de carga. Este no es un puerto de carga, es probable que sea un puerto de pasajeros. Los puertos de carga, perdón, los puertos de carga tienen grandes zonas de acopio y grúas. Aquí no le veo grúas, así que es probable que sea un puerto de pasajeros turístico. Y esta obra que está acá es una obra de atraque. Y la obra que está ahí a la orilla, que lo separa del mar abierto, es una obra de protección. Esas definiciones las vamos a ir usando harto. Entonces, esta obra de protección que se hace acá, hace que esta zona protegida permita el uso de la bahía una mayor cantidad de tiempo a lo largo del año. Los puertos fluviales están en la ribera de los ríos. Los ríos, aquí las embarcaciones necesitan un muelle, porque igual, a pesar de que es una zona de agua tranquila, en los ríos, eh, también sufren efectos de cambios de marea, de altura del agua. Entonces necesitan un lugar donde amarrarse los barcos para poder descargar lo que lleven. ¿Ya? Entonces el tema del oleaje y de las mareas no se da solamente en el mar, sino que también en los puertos fluviales. Pero en este caso dice, el puerto debe proteger a las embarcaciones contra las corrientes excesivas y ofrecer calado y de ser de cómodo acceso. Los puertos industriales tienen que ver con un tipo de carga y están asociados a grandes fábricas o instalaciones mineras que están cerca de los puertos. Por el tamaño que tiene San Antonio, está más cerca de un puerto industrial que de un puerto comercial, ¿ya? Porque mueve mucho volumen de carga, a pesar de que no tenemos fábricas directamente en el puerto, en la zona portuaria. La cantidad de grúas y de maquinaria que entra y sale, y de carga, lo hace que esté más cercano a este que al puerto comercial normal. Los puertos militares están pensados para tener un uso estratégico, es decir, que aquí se puedan meter los barcos navales y tienen acceso restringido, o sea, tienen otro tipo de instalaciones. No, a lo mejor no van a tener grandes grúas, pero van a tener, por ejemplo, protecciones de seguridad. Los puertos de cabotaje son puertos un poco más chicos que se usan en otros países para mover carga entre distintos puertos dentro del país. Y eso lo hacen sin necesidad de entrar a mar abierto, sino que se desplazan bordeando la costa. ¿Ya? Entonces son otro tipo de embarcaciones un poco menores que las grandes naves que llegan acá a San Antonio. Y aquí en Chile todavía no se empieza a hacer esto. Puede que en algún momento exista el movimiento de carga de cabotaje. O de pasajeros. También hay puertos de cabotaje de pasajeros. Acá todavía no están desarrollados. Los puertos pesqueros, si se fijan, la palabra puerto no está limitada a grandes construcciones, sino que también pueden ser chicas. Aquí están juntos. Una parte del puerto, que se llama puertecito, está habilitada para naves pesqueras chicas. Están en el mismo espacio, comparten la entrada de la bahía, pero tienen instalaciones independientes. Hay otros puertos que son deportivos,
por ejemplo, en Punta del Este, que está en el límite de Uruguay con Argentina, que están hechos solamente para naves de recreación. Entonces, de acuerdo a esa función, es el tamaño de las instalaciones que hay dentro de los puertos. ¿Tienen alguna consulta respecto a eso que vimos ahora? Va quedando más o menos claro. Profe, ¿y cómo se llama la máquina que estaba en el puerto que pegaba, sonaba como un martillo? Bueno, ahí hubieron, pues, mira, ese martilleo que se escuchaba hace un tiempo atrás, ahí hubieron dos máquinas distintas. Hay una ¿Eso era máquina para que, enterrar los pollos? sí, pues, se llaman pilotes. Ya, ya. Hay una máquina que es una pilotera que va hincando los pilotes, que es como un martillo gigante que le dejan caer un peso. Es una máquina que se parece a una grúa, que levanta un peso y golpea a un pilote, y ese pilote se hinca en el fondo de la bahía. Esa fue una de las máquinas que se escucharon. Sí, sí. Que ese se escuchaba un golpe cada 2 minutos, una cosa así. Era bien seguido. Un golpe, lo que se demoraba en subir la pesa, y la dejaban caer, yo creo que 2 o 3 minutos, y venía el otro. Y lo otro que se escuchó, que era parecido el sonido, pero era más fuerte y más distanciado, era otra máquina, que una máquina de compactación dinámica. Que esa la usaron cuando hicieron la ampliación donde estaban los ojos de mar, donde estaba la playa de Yoyeo. Hubo una zona en que se convirtió en explanada de camiones, y ahí se hizo un relleno bastante grande. Y en una zona, incluso donde hincaron los pilotes, también rellenaron para crear nuevas áreas de acopio de contenedores. Una explanada súper grande, que el relleno era tan grande que para compactarlo se usa otra máquina que es parecida a la pilotera, pero es mucho más grande y levanta un peso mucho más grande también, como 40 toneladas, que compacta el relleno, lo compacta por impacto. También la grúa levanta el peso, lo levantará, no sé, 10 metros, y lo deja 40 toneladas y las deja caer. Y ese golpe compacta el suelo. Y la van moviendo. Cada 10 metros le pegan 3 o 4 golpes de eso y van compactando el relleno. Esas dos fueron las que se escuchaba el ruido del año pasado, parece que fue. Y un poco antes. Sí. Y Las piloteras se usan, esos pilotes se usan para crear un muelle. Debe haber sido por la ampliación de Puerto Central, que ahí ampliaron los muelles de atraque. Entonces primero hincan los pilotes, los entierran en el fondo, no sé qué cantidad de metros los enterrarán. Y en la parte de arriba, los pilotes normalmente son de hormigón o de acero. Cuando son de hormigón llevan una punta de acero abajo. Aquí son de acero. Entonces hincan los pilotes cierta profundidad, y en la parte de arriba de los pilotes construyen vigas y losas y hacen un muelle, que uno lo ve por arriba y se ve solamente el pavimento. Y se hace un pavimento como 1 metro de espesor, que son losas y vigas prefabricadas arriba de los pilotes, y con eso hacen crecer el puerto, ganándole terreno al mar. Yo creo que un poco más adelante les voy a mostrar imágenes de eso, las voy a buscar por ahí. No de acá de San Antonio, sino de cómo se hacen esos muelles. ya, profe. Ya, entonces ahora vamos a hablar un poco de la estructura típica de los puertos, para que veamos que hay varios tipos de áreas dentro de los puertos, que no es solamente la parte donde están los barcos, sino que el puerto es una instalación mucho más grande. Entonces, de acuerdo a la estructura de los puertos, se pueden distinguir estos tipos de obras principales. 4 tipos de construcciones, que son obras portuarias, obras que se construyen artificialmente en los puertos.
unas obras destinadas, obras exteriores o de abrigo, que son esas, obras interiores que están dentro del puerto o de atraque, obras de infraestructura de acceso y todo lo que tiene que ver con las construcciones y las instalaciones complementarias que hay dentro del puerto que permiten que funcione. Están las aduanas, por ejemplo, los edificios de la aduana, los edificios de administración del puerto, todos los edificios donde están la gente que hace mantención del puerto, etcétera, en la parte del puerto que es de carga. Acuérdense que aquí en San Antonio hay otra parte más chiquitita, que es pesquera, que ahí también tienen box de los pescadores, una planta de procesadora que hay por ahí también. Tiene distintas instalaciones adentro. Entonces, siguiendo este orden, las obras exteriores o de abrigo son las necesarias para proporcionar una superficie abrigada de las aguas. ¿Qué puerto es este? Mira, este puerto está en un río, el que está aquí en la imagen. Ya, voy a seguir leyendo mejor. Las obras exteriores de abrigo son las necesarias para proporcionar una superficie abrigada de aguas que pueda permanecer los buques y que permita las labores de carga y descarga. La magnitud de las obras de abrigo va a depender de la bahía y de las condiciones naturales que tenga la zona, y si está protegida o no naturalmente. Por ejemplo, en este caso, estos son dos distintas. Claro, aquí es bien, ya no me acuerdo bien cuándo puse esta foto, pero este es el puerto en Lisboa. Aquí se construyó un puerto, todo este puerto es artificial, y está construido en la ribera de un río, ¿ya? Que es el río Tajo. Entonces, todas estas obras que están acá se fueron construyendo artificialmente para permitir, como es un río, pueden atracar barcos por este lado, que ahí hay un barco puesto, y hay una serie de sitios de atraque que pueden caber varios barcos más. Y además crearon una zona aquí menor, de una bahía más chiquitita, que es probable que sea recreativa o pesquera. Parece que fuera una zona como de yate, de esos barquitos chicos deportivos, de pesca deportiva, de ese tipo. Y esto que está en la orilla del río, si se fijan aquí hay un puente, todas estas obras que son aquí son obras artificiales. Aquí no fue necesario hacer rompeolas porque el mar está afuera. Esto está dentro del río, esta foto que está aquí en el centro. Y es un puerto grande, es un puerto de este tamaño, del de la foto de la derecha. O sea, llegan embarcaciones grandes, también llegan cruceros, aquí hay un crucero de pasajeros. Entonces, igual, si ustedes se imaginan que antes de que se construyera esta obra, el borde del río era el borde natural, fue necesario construir ahí obras de defensa costera, y después lo más probable es que se haya construido este muelle grande, usando, por ejemplo, podría en este caso haberse puesto pilotes, como los que se pusieron acá, a la orilla de esto, anclados en el fondo, y sobre los pilotes construir una losa con vigas y que todo esto quedara apoyado en pilote. Esa es una de las formas. Otra de las formas es construir un dique artificial en esta zona, dar toda la vuelta y después rellenar dentro del dique con material que se saca del dragado que se podría haber hecho acá para darle entrada a esos barquitos. Ahí crearon como una especie de otra bahía chica. Entonces, ese tipo de obras se construyen para que el puerto funcione. Pero también aparecen estas áreas grandes que están acá, que se necesitan para acopiar la carga que se baja del barco, mientras se saca por algún acceso vial o ferroviario, y se va, mira, aquí parece que hay una línea del tren también pasando por aquí, no estoy seguro,
pero necesita el puerto de esas áreas de acopio, cosa que llega un barco, se bajan todos los contenedores rápidamente, y una vez que están acopiados acá, se distribuyen y se sacan por camiones o por ferrocarril. Y de esa manera el barco se va y puede llegar otro. Y así necesita estas zonas de respaldo. Y también es importante las vías de comunicación. Esta misma foto está acá más chiquitita. Aquí hay una línea chiquitita que apenas se ve, que es este puente, ese. Entonces este puerto está construido en esta zona del... Debería estar por aquí en alguna parte, después del puente. Entonces aprovechan este río natural porque acá afuera estaban expuestos, que esto ya es el mar en Portugal, estaba muy expuesto a la acción del mar. Entonces era muy caro construir un puerto artificial aquí afuera, mar afuera. Y como el río tenía la suficiente espacio para que entraran y salieran los barcos, prefirieron usar el puerto en esta zona que ya estaba protegida de manera natural. Y eso les ayudó a hacer obras de abrigo más chicas y de protección. No necesitaron hacerlo. Aquí hay otros tipos de ejemplos, que este es Barcelona. Barcelona también tiene una parte que entra, no todo el puerto de Barcelona está acá expuesto a la acción del mar, sino que también hay una parte que entra por ese río. Aquí está el río, aquí está la entrada del río, y aquí está el mar abierto. Entonces aquí, si se fijan, hubieron grandes obras para crear un puerto artificial. El puerto como puerto corresponde a esta zona. Ahí están los sitios de atraque y están las explanadas que permiten manejar el movimiento de carga. Ese manejo del movimiento de carga vamos a ver más adelante, que se llama logística. Hay toda una logística asociada al funcionamiento del puerto, que es un plan o un programa de trabajo, de planificación también, que permite sacar la carga rápidamente desde el puerto hacia afuera, hacia el resto del país. Entonces la diferencia que tiene este respecto al anterior, a pesar de que hay una parte que hay una desembocadura de un río aquí, en algún tiempo el puerto de Barcelona funcionaba en esta zona, en una bahía natural, como es la de San Antonio. Y tenía estas zonas que eran las del puerto viejo, de explanadas de carga, etc. Pero como Barcelona es una ciudad muy grande que tiene mucho comercio, es mucho más grande el puerto de San Antonio, perdón, de Barcelona, de lo que va a llegar a ser el puerto de San Antonio cuando esté ampliado. Este es más grande. Entonces, para poder agrandar el puerto, construyeron estas obras de protección que son rompeolas. ¿Ya? Se construye ese rompeola y crea una zona de aguas protegidas en esta zona, que antes era mar abierto. Aquí hay otro rompeola. Estas obras están hechas no para que los barcos se atraquen por acá, porque por este lado está la acción del oleaje directo, por aquí también. Y aquí es una zona de acceso de los barcos. Acá adentro son aguas tranquilas. Entonces, eso les permitió construir estas explanadas, que también son artificiales, es terreno que se le ganó al mar. La línea de la costa antes venía por aquí. Todo esto no existía, era mar. Entonces le ganaron terreno al mar, construyendo primero este rompeolas grande, y este otro rompeolas grande allá, que es parecido a lo que van a hacer acá. Y una vez que estuvieron construidos esos rompeolas, esta zona quedó tranquila y ellos pudieron empezar a construir estos rellenos gigantes. Aquí tuvieron que hacer un dique seguramente, un muelle vertical, que construyeron en la segunda etapa, por ejemplo, construyeron todo ese muro que está ahí alrededor, como un muro de contención gigante, y empezaron a colocar relleno para construir después esta plataforma. Esa es más o menos la secuencia con que se hizo. ¿Y de dónde sacaran material para el relleno? Empezaron a dragar acá, a bajar el fondo para permitir también el acceso de los barcos. Y por lo que yo veo, este rompeolas lo hicieron tan afuera
pensando en que en algunos años más, no sé, en 30 años o 40 años más, va a aumentar tanto el movimiento de carga que es probable que los barcos entren por aquí, los que se atracan a este lado, en toda esa zona se pueden atracar barcos, pueden dejar ese espacio y construyen otro muelle por este lado. Ya tienen hecho el rompeolas, es solamente el relleno el que les falta. Y ahí podrían tener sitios de acceso por aquí y sitios de acceso por acá. Entonces esto está pensado para varias etapas más. Cuando pasa esto, en que se construye un rompeolas gigante que le gana terreno al mar, se habla de un puerto exterior. O sea que el puerto creció hacia afuera, hacia el mar. Eso va a depender de la forma que tenga la costa. Y es lo que nos va a pasar aquí en San Antonio también. Seguramente cuando hicieron ese trabajo del puerto, ustedes vieron que las etapas que vienen es construir primero el rompeolas grande, que sale de la desembocadura mar afuera, creo que casi 2 kilómetros, 1,5 kilómetros parece que sale. Después se le construye este brazo y después se empieza a rellenar en 2 etapas. Es algo parecido a esto, en menor escala, sí, un poquito más chico. Entonces estas son obras de protección, esa y esa, que protegen la bahía. Estas otras obras que se hacen acá son obras de atraque, que se hacen obras artificiales para que los barcos se coloquen acá y puedan cargar y descargar. Y aquí por el río hacia allá también hay otro puerto chiquitito. Esta imagen está más chica, esto mismo. Esas dos cosas son estas que están aquí. Y entrando por el río hay otra parte del puerto que está metida acá adentro también. Entrando por ese río. Bueno, acá el río es una zona protegida, así que se va a proteger la desembocadura del río Maipo. No se va a usar para uso portuario, digamos. Entonces, este tipo de obras, hay varias formas de construirlas. La obra de exteriores de abrigo. Y hay 2 sistemas principales para construir este tipo de obras de protección. La principal es construir en diques de escollera se llama, y la otra es con diques verticales. Ahí están las 2 imágenes. El dique de escollera corresponde a la imagen de arriba. Los volúmenes son gigantescos, sí, son súper grandes, y lo que hacen es que separa al mar abierto, que aquí está dibujado con olas, aquí afuera, de la zona protegida que corresponde al uso portuario. Entonces se construye esta obra artificial. Y aquí están las etapas en las que se divide la construcción, que las vamos a ver después, cómo se construye esto. La idea es que produzca una barrera al mar, que sería esa, que por el lado de afuera, por el lado de acá, donde está el mar abierto, este lado, la función que tiene es recibir el impacto del oleaje y de alguna forma disipar esa energía, porque si no esa energía rompería lo que uno construyera aquí. Entonces eso lo hacen normalmente con enrocado, rocas de gran tamaño, o con elementos de hormigón de gran tamaño, y aquí construyen una barrera de hormigón armado normalmente, que es para cuando la marea está más alta o el oleaje es tan grande que puede llegar a golpear esta zona, evita que se traspase esa agua hacia el interior de la bahía. Por el otro lado, la bahía es una zona tranquila, de agua tranquila, o sea, sin tanto oleaje, casi nada de oleaje debería tener. Lo que sí tiene es que sube y baja la marea, pero oleaje no. Que también se protege con un enrocado más chico y después se construye todo esto en varias etapas. Esa es una forma. La otra forma es construir este tipo de elementos de rompeolas, que son diques verticales o de escollera, que tienen la ventaja respecto a bueno, la desventaja es que es mucho más caro, que son elementos de hormigón armado que se van colocando uno por uno, son como grandes, es como ¿cómo podría decirlo? Es como una celda, o sea, cada uno de estos es como si fuera una gran piscina de hormigón, que después se rellena.
se rellena con relleno natural, o sea, son huecos. Se van colocando como bloques y después se rellenan por dentro, ya sea con suelo que se saca de acá del fondo o con rellenos que se traen de otra parte. Incluso algunos se inundan con agua. La cosa es que pueden ser cualquiera de estos dos. ¿Qué ventaja tiene este? Que produce una pared vertical a este lado, que permitiría usarla como obra de atraque, ¿no es cierto? O sea, además de ser rompeolas, por este lado permitiría aquí arriba instalar las grúas, tener una área de acopio de carga y de camiones para que saquen los contenedores, por ejemplo. Y aquí el barco se puede atracar a esto, porque es vertical. En este caso, este rompeolas por dentro no me puedo atracar ahí. Entonces, si yo necesito hacer una obra portuaria en que en el futuro voy a meter un barco por este lado, se hacen con este sistema de dique, de escollera. Y cuando yo tengo un rompeolas que es solamente para evitar que entre el mar directo, lo hago así con esta forma, de un dique. Este es un dique vertical y este es un dique de escollera. Y aquí también se colocan enrocados para proteger el fondo, que aquí abajo hay una fundación que es de suelo natural. Que es un relleno artificial en el fondo. Ese relleno artificial se protege con este enrocado para que las corrientes marinas que hay aquí abajo no lo erosionen. Esa última protección es de hormigón macizo, esa también, que evitan que esto se desplace. Y hay que pensar que el oleaje es una gran energía, ¿eh? La energía del oleaje es súper grande. Entonces, todos estos elementos son grandes volúmenes, grandes pesos, que resisten ese impacto. Entonces, estos diques verticales, lo que dice aquí a la izquierda, que la parte de arriba, además de ser un rompeolas, permite el uso, aquí arriba, como un área útil dentro del puerto. Y además, bueno, aquí hay una cuestión que tiene que ver con la teoría de la ola. Los diques verticales, lo que pasa con el oleaje, como es una pared vertical, las olas que vienen acá, moviéndose, cuando se encuentran con una pared vertical, chocan y se devuelven. Y ese fenómeno de rebote de la ola hace que la ola que viene entrando se encuentre con esta que viene saliendo de rebote y disminuye un poco la energía. En cambio, en este caso, la ola choca directamente contra el enrocado, pero como el enrocado tiene espacios vacíos entre medio, la energía de la ola se disipa. Se disipa entre todos esos espacios que hay entre roca y roca. Se transforma en espuma y ustedes ven que salta la cuestión aquí. Ahí se disipa un poco de energía. Eso es lo que dice acá respecto a la energía. Entonces, en este caso de la pared vertical, que es lo que dice acá, esta pared vertical hace que la ola no rompa, sino que choca contra el dique y se refleja. O sea, choca con la pared vertical y sale hacia acá. No rompe la ola como uno ve en la playa, que las olas rompen. Eso significa, uno le dice romper la ola cuando uno ve que la ola se va acercando a la costa y de repente se transforma así como en espuma y eleva la altura. Ahí es donde la ola rompe. En este caso, cuando hay paredes verticales, la ola no rompe. Llega la ola aquí y no se produce aquí un estallido de agua, sino que el agua se devuelve. Aquí sí que rompe. Pero esa energía con que choca el agua aquí y se devuelve, provoca que esta parte de la estructura tenga que ser súper resistente. Por lo que dice aquí al lado, por lo que necesita estar cimentados a suficiente profundidad, esto, para evitar fallas por rotura de la estructura, o sea que la estructura no se rompa aquí en la base. Este otro funciona por peso, ¿no? Todo funciona por peso. Bueno, ahí hay esta foto está repetida. Ahí hay un rompeola, en este caso es un rompeola de talud, ¿no es cierto? Que la función que tiene es absorber la energía
del impacto de las olas para permitir aquí una zona más protegida. Si se fijan por este lado, que es el lado tranquilo, también tiene enrocado, entonces corresponde a este tipo. El de abajo también, incluso la diferencia que tiene este con este otro, que aquí hay un rompeolas que igual tiene ahí una zona de circulación, que en tiempos de mal clima, como el de esta foto, cuando el oleaje sobrepasa la altura, queda inhabilitado. Este otro rompeolas es solamente escollera. No hay una zona transitable por aquí arriba. Lo único que hace es proteger esta zona de la acción del mar directo. Entonces, después que analicemos las obras de protección, que son las que vimos antes, nos vamos a meter en este otro tipo de obras, que son las obras de atraque. Y eso lo vamos a ver en la clase siguiente, porque para no mezclar los tipos de obras. Estamos hablando primero de las obras de protección. Entonces ahora vamos a empezar a ver algo más, un poquito más en detalle de cómo se construyen los distintos tipos de obras de protección. Voy a hacer una pequeña pausa. Entonces ahora vamos a hablar del tema específico de defensas costeras y después de las defensas costeras de las obras de abrigo. Y contando algunas cosas generales de cómo se construyen también. Entonces primero vamos a hablar de las defensas costeras. Las defensas costeras, dice aquí, que son obras artificiales que se hacen para evitar la destrucción de los bordes. No me está funcionando el mouse. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, no me aparece el mouse. Voy a colocar la presentación completa. Ya, ahí sí. Entonces, estas obras costeras dice acá que es para evitar la destrucción de las riberas, o sea, de la geografía que hay en el borde, ante el ataque del mar, si es en un río, ante la acción de las corrientes del río, protegiendo de este modo el borde costero. O sea, esto puede ser complementario a las obras que se hacen dentro del puerto. No necesariamente son del puerto. Estas defensas costeras pueden ser de dos tipos, transversales, longitudinales o mixtas, que es una combinación de las dos. Las transversales salen del borde de la costa hacia afuera. Puede ser en ángulo recto, que son los normales. Normal significa ángulo recto, es como perpendicular. Normal o inclinada respecto a la costa, en forma de espigones. Por ejemplo, aquí hay una obra de protección del borde costero que es transversal a la línea de la costa. Puede tener una inclinación también. Eso va a depender de la dirección del oleaje y de cómo choca el oleaje con la costa. Entonces se diseñan estas obras para evitar la erosión al lado contrario del oleaje, a este lado. Aquí las olas que están chocando aquí, si no estuviera esta obra de protección transversal, chocarían con esta otra zona y la erosionarían. Como acá le interesaba proteger esta zona, colocaron eso para interrumpir la acción directa de las olas. Y ese es un relleno artificial, que corresponde al detalle del dique en talud que vimos en la parte anterior de la clase, que básicamente tiene un núcleo que está protegido con material de escolleras, que puede ser de rocas o de hormigón, que se van colocando, dependiendo de cómo se diseña el trabajo, desde la costa hacia afuera. Va avanzando esta obra, digamos.
Ahí hay una foto de la ejecución de esto. Si ustedes se fijan aquí todavía hay grúas. Esas grúas se usan para el movimiento de tierra y para la colocación de los Profe, embocados. Sí, sí, yo te usted sabe escucho. que se me sale a cada rato y se escucha mal. Sí, sí, a esta hora empieza, como, como que empieza a colapsarse la señal de internet. Así que vamos a tratar de hacerla cortita para Ya que... que le escucho, ya que le escucho todo cortado y se me sale la imagen a cada rato. Ya, bueno, ahora está quedando grabado, así que terminando la clase se la voy a mandar grabada. Por si hay algo que no Ya, alcanzan a profe, escuchar ahora, lo pueden escuchar después en la grabación. Si se te empeora mucho, no hay problema de desconectarse, si va a quedar grabado. Lo que sí después tienen que ver la grabación. Entonces, esta imagen que está acá, aquí está durante la construcción. ¿Cómo se hace esto? La maquinaria que se va moviendo desde la zona donde hay tierra, digamos. Lógicamente, primero hay que buscar las canteras necesarias para hacer este relleno. Entonces, ¿qué se hace? Si se fijan aquí, el camión va retrocediendo y hacia allá se va a construir la obra de protección. Entonces, a medida que se va construyendo esta plataforma, se va colocando primero el enrocado, se deja caer una gran cantidad de material abajo que sirve de fundación. Sobre esa fundación, las máquinas y los camiones empiezan a tirar el enrocado, y a medida que van tirando las rocas, que las tiran en cierto orden, no es dejarlas caer nomás, y son rocas seleccionadas por tamaño y por peso, se va metiendo relleno entre medio. Y ahí va avanzando esto. Y las máquinas van marcha atrás, o sea, van construyendo desde la costa hacia afuera. Aquí sigue colocando esta excavadora, moviendo material y colocándole rocas por los lados para protegerlo de la erosión. Y así va avanzando la construcción de esto. Entonces, así descrito se ve súper sencillo. La complicación son los volúmenes, la cantidad de metros cúbicos y el peso de las rocas que obligan al uso de maquinarias grandes y pesadas. Y que depende mucho de las condiciones del oleaje. Por lo tanto, también influye en la programación de estos trabajos. Se hace un estudio del oleaje, de las mareas, y se anticipa uno a los días que van a haber buenas condiciones climáticas en que se puede construir. Y se detiene la construcción cuando las condiciones ambientales del mar, del oleaje básicamente, hacen peligroso el trabajar acá. O sea, se va avanzando en un frente de buen tiempo, por ejemplo. Algunas cosas se hacen esperando las mareas bajas. Cuando la marea baja, a lo mejor se coloca el material más fino que va aquí entre medio, y así se va avanzando colocando roca, relleno, roca, relleno, roca, relleno. Y las máquinas transitan por arriba. Aquí hay otro ejemplo de protección costera transversal. Esta protección costera, en el caso de este ejemplo, la dirección del viento, que corresponde a esta flecha, que ahí hay distintos tipos de viento, pero hay un viento que se llama, ¿cómo se llama? Viento, ya no me acuerdo el nombre del viento predominante, que es la dirección del viento que en promedio durante el año es mayor. Esa dirección del viento provoca la dirección en que se mueve el oleaje. Entonces, aquí hay una línea que indica, esa línea roja era la costa original, el perfil inicial, digamos. Como el oleaje iba hacia allá, esta obra de protección que se construyó aquí le quita energía a la ola en esta zona, le baja la velocidad. O sea, las olas que venían aquí completitas, cuando chocan con ese muro, cambian de dirección, y las que pasan por afuera del muro siguen derecho, a mayor velocidad. Como baja la velocidad a este lado,
se produce un depósito natural, que son sedimentos, que como la ola en esta zona, ya al chocar con el muro pierde velocidad, el material que trae decanta. Y al otro lado, se supone que las olas cuando pasan, giran, puede provocar acá una pequeña erosión en esa zona. ¿Por qué? Porque la ola cuando choca con el muro, acuérdense que las olas son ondas del agua, el agua se ondula y se mueve en cierta dirección. Cuando choca con ese muro, la ola cambia de dirección, hay una parte que continúa de largo, pero la que cambia de dirección golpea esta zona. Entonces, a este lado de la defensa se produce erosión. Y a este otro lado de la defensa, cuando está construido este muro, se produce un depósito que muchas veces genera una playa artificial. Entonces, eso hace que en muchos casos, además de esta defensa costera transversal, haya que construir en esta parte una defensa costera longitudinal, siguiendo la línea de la costa, para evitar esa erosión. Ahí va a depender de los estudios de suelo, que ya son geológicos, para ver si es necesario construir aquí también una zona de protección longitudinal. ¿En qué se parece esta obra de protección de la costa con las obras que se hacen en los puertos? Es que esto mismo que se construye aquí como un espigón, que en este caso de la izquierda es protección costera, ese mismo espigón se puede usar como una obra de abrigo, que es el caso de la derecha, dentro de un puerto. Se construyen de la misma forma. Entonces, esto que está construido acá es una obra de abrigo. Cuando está construido para proteger la costa, es una obra de protección costera. En los dos casos se llama espigón. Este es un espigón, y aquí también es un espigón. Con la diferencia que si nosotros en la obra portuaria necesitamos poner barcos por los lados, en vez de un espigón de dique, vamos a hacer un espigón vertical. Si no van a haber barcos aquí a los dos lados, será un espigón normal de dique. Entonces, aquí como que se mezclan un poquito. Se puede usar el espigón para defensa costera o para obra de abrigo dentro del puerto. No sé, ¿qué puerto será esta foto? No me acuerdo. Entonces, estas obras de protección, igual como lo vimos antes, van a ser las escolleras que rompen las olas o pueden ser diques verticales que reflejan la ola. La escollera, acuérdense que es con talud a los dos lados, y el dique vertical son paredes verticales. Las escolleras, que son estas y esa, están formadas por elementos sueltos que se depositan en el mar. Esos elementos pueden ser grandes rocas que funcionan por peso, bloques de hormigón de distintas formas que se colocan de manera ordenada porque se traban unos con otros. En algunas partes del puerto se ven unos elementos que no son rocas, sino que son hechos de hormigón prefabricado, que se traban unos con otros y reemplazan a las rocas. Y en algunos casos se pavimenta encima. En cambio, los diques verticales son estructuras de hormigón armado, elementos rígidos en forma de grandes cajones que se apoyan en una base de fundación. Aquí hay una escollera que puede ser un rompeola, en el fondo de un espigón, que en vez de, en una parte tiene rocas, al lado de atrás se ven enrocados, y acá hay otros elementos que en este caso son tetrápodos, se llama este, que es un elemento de hormigón prefabricado, que se van colocando y que se traban unos con otros por esta forma que tienen de dientes.
Entonces estos se van colocando en cierta secuencia de manera ordenada. Las rocas también se van colocando, no es que se dejen caer del camión, se van colocando con una grúa de manera ordenada. Estas son más económicas en el fondo porque permiten colocarlas trabadas entre sí. En cambio, el enrocado yo necesito buscar una cantera donde hayan rocas que yo pueda cortar o que salgan de un tamaño grande y las tengo que transportar porque normalmente las canteras no están al lado del puerto. Muchas veces se traen en camiones o por tren. Es uno de los problemas que tiene la obra de expansión portuaria aquí en San Antonio, que todavía están buscando zonas de donde extraer rocas que estén cercanas a San Antonio, que permitan trasladarlas hasta donde se va a construir el puerto, que yo creo que lo van a hacer por ferrocarril. Y es tan grande el volumen que tienen que hacer un estudio de impacto ambiental para ver de dónde sacan las rocas sin dañar el lugar del yacimiento, o sin contaminar la ciudad, por ejemplo, o sin destruir los caminos, moviendo esa cantidad de roca. Entonces esos son estudios adicionales que se usan cuando tienen que planificar una expansión del puerto. Aquí vamos a ver un poco cómo se hacen los rompeolas de este tipo cuando son en talud. En este caso, este rompeolas, aquí está el nivel del mar, en esta línea azul. Este lado del exterior, el que da a mar abierto. Y a este lado queda la zona que va a proteger esta obra. Entonces, en este tipo de rompeolas, las etapas de construcción consideran un núcleo que llega hasta el fondo marino, natural, que es cierto tipo de materiales que se usan ahí. Normalmente son rocas de tamaño chico, alrededor de 200 kilos hasta 500 kilos, que vienen mezcladas con suelos de distintos tipos. Y esto se deja caer en el fondo. Acuérdense que en este caso está dentro del mar, ¿no es cierto? Entonces esto normalmente se deja caer desde unas barcazas especiales que se trasladan, navegan, se abre la barcaza por abajo y deja caer aquí este relleno. Por eso tiene que ser una roca que no es tan grande, pero que permite que se asiente aquí abajo sin que se la lleve las corrientes marinas. No puede ser un material muy fino. Entonces eso se va vaciando con el barco, con un barco. Se va generando ese núcleo. Y a medida que avanza la construcción de ese núcleo, se empiezan a depositar materiales de mayor peso que hacen estos mantos de protección. Y así empieza a subir esto. Por el lado del oleaje es más complicado el trabajo, porque hay que considerar acá una banqueta y un filtro, que es otro tipo de material, que son rocas un poco más grandes. La berma, que a veces es de hormigón completo, o de rocas muy grandes, sobre 2000 kilos, y este manto principal son rocas más grandes todavía, que esas son las que reciben el oleaje. Entonces esto va avanzando desde el fondo hacia arriba, se van colocando estas distintas capas. Y cuando ya están sobre el nivel del oleaje, se construye esto que es una obra de hormigón armado, que se llama espaldón, que es donde se coloca, donde termina el enrocado. Esa es la configuración típica de la construcción de los taludes. Oh. ¿Cuál era esta? Tengo en otra clase la ejecución de eso. Puede que ya sea demasiado para seguir ahora en esta clase, porque ya llevamos 1 hora y algo. Ya, profe. Así que igual les voy a mandar esto que les pasé ahora, junto con la grabación, para que ustedes puedan verla. Si tienen consultas, me la hacen en la clase que viene. Y les voy a mandar la materia de la clase que viene también, para que la tengan y en la clase que viene la puedan analizar. ¿Cómo? ¿La va a subir al grupo Face, profe?
Sí, sí, les mando al correo el enlace ¿Ya? para que las puedan ver a partir del grupo o a partir de YouTube, como quieran. Pero les mando el Ya, enlace profe. un rato más.